postulándose nuevamente el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. De todo esto queremos hablar con alguien que gentilmente ya está en comunicación con nosotros, que es el filósofo Carlos Bauer. Carlos, buen día, gracias por atendernos. Si lo tenemos allí a Carlos, a ver si está habilitado. Tenemos un enlace para charlar. Es de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, para charlar con nosotros. Carlos, buen día. A ver si logramos contactarlo. Mientras le comentamos que se está desarrollando, reitero, en Asunción, Paraguay, lo que representa este nuevo encuentro de jefe de Estado del Mercosur. A ver si lo tenemos ahora, Carlos. No. En un momentito volvemos a tratar de contactarlo. Mientras será esta la primera, el encuentro de forma provisional del histórico acuerdo comercial con la Unión Europea. Esto es lo que se va a estar abordando en la jornada de hoy. Así que la pausa y ya volvemos a tratar de tomar contacto. Bueno, 11 de la mañana, 43 en todo el país. Ahora sí, si podemos hablar entonces con el filósofo Carlos Bauer. Buen día. Si lo tenemos en contacto allí. Reitero, para hablar de lo que va a representar este proceso eleccionario en Brasil, se va a estar presentando nuevamente por el Partido de los Trabajadores Luis Ignacio Lula da Silva, se postula para un cuarto mandato, es un hecho sin precedente, digo, por la edad que tiene también, y su rival en las últimas elecciones ha sido el expresidente Jair Bolsonaro, que ahora no va a estar él, sino su hijo Flavio Bolsonaro. De todo esto queremos hablar con el filósofo, si ya lo tenemos en línea. Buen día, Carlos, buen día. A ver si escuchamos. Bueno, se nos complica esa comunicación. Veremos entonces si en un rato más volvemos a contactarnos. Aparentemente algún problema de comunicación tenemos. Está en Brasil, naturalmente, y desde allí tratamos de establecer este enlace para entender lo que está sucediendo en el ámbito de estas elecciones, de lo que se representa también el encuentro del Mercosur en Asunción, donde está participando el referente de Brasil. Volvemos a intentar a saludarlo, si está en línea, Carlos. No, aparentemente me dice que no lo estamos escuchando porque acá estoy en comunicación con él, así que alguna cuestión ¿Se técnica. escucha? Ahí lo escuchamos, ahí estamos, Carlos, sí, exactamente. ¿Se escucha ahora? Lo escuchamos perfectamente, perfectamente. ¿Cómo estamos, Carlos? Buen día, ¿cómo va? Buenos días, muy bien, Antonio, y saludos a la audiencia. Qué gusto en charlar. Estábamos haciendo un contexto de lo que iba a ser nuestra charla. En principio, Paraguay en este momento está festejando lo que ha representado en materia futbolística, dejarlo afuera a Alemania, pero en este momento Paraguay también está siendo protagonista de un evento muy importante, que es la reunión de presidentes allí en lo que representa el encuentro del Mercosur, ¿no? Exacto, la 68 cumbre del Consejo del Mercado Común y la cumbre de jefes de Estado. Para debatir el tema de las internas en relación al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, es un tema clave y está explícitamente orientado a las próximas elecciones, en donde se va a definir el tablero continental. Sí. Entre este año, donde ya hay un bloque,
que representa el libre comercio, y el año que viene, donde se va a terminar de completar el tablero continental en relación al libre comercio, con cambios internos fundamentales que no responden a la misma variable del libre comercio de periodos anteriores. Sí. Ahora el libre comercio, que es en realidad lo que la gente va a votar, y es lo que habría que explicarle a la gente, porque en realidad la gente no va a votar por candidatos, esa es la pantalla y la máscara realmente. Lo que se va a votar es un nuevo sistema, y un sistema extremo, donde se van a vulnerar incluso los vulnerables mecanismos de democracia que ya teníamos. El libre comercio o la libertad de mercado es la que va y está definiendo estos mecanismos. En Brasil se entiende este escenario que está planteando Bauer, digo, de lo que representa el Partido de los Trabajadores y lo que podría representar el regreso del espacio del Partido Liberal, que representa otro Bolsonaro que no es Jair, sino claro, es el hijo. Exacto, porque lo que está de fondo y lo que se está discutiendo de fondo es que, y eso lo ha colocado y lo está imponiendo a la extrema derecha, incluso sobre los partidos de centro y sobre las derechas tradicionales, es que la democracia, los mecanismos democráticos se oponen a la libertad, que es la libertad de mercado, que es la libertad del capital y de los capitales privados, es decir, de las grandes corporaciones. Sí. Ese punto del tablero continental está claro, en Brasil está claro. Es decir, hay que fortalecer las instituciones democráticas, hay que fortalecer el Estado. En ese sentido, este periodo presidencial de Lula ha favorecido a 34 millones de trabajadores, 64 millones de jubilados o aposentados, es decir, ya tenemos casi 3 países. Entonces el juego y la batalla está allí. Quien está en una sintonía similar, aunque está siendo muy atacado, es México. Sí. Otro tanto Nicaragua, bueno, y Cuba sigue siendo ese faro democrático y social desde hace más de 60 años, que es lo que el libre mercado o el imperialismo norteamericano quieren derribar. Sí. Carlos, si eso está en juego, absolutamente en juego, sí. y en Brasil tiene una claridad muy importante. Carlos, si tuviéramos que hablar en porcentajes aproximados, ¿cuál es el núcleo duro del bolsonarismo y cuál el de Lula? ¿Qué porcentaje le daría a cada uno? Y las encuestas son muy diversas, operan con mecanismos diversos. La diferencia en general, hay un 10% de diferencias a favor de Lula y otro 10%, y un 10% en contra de su hijo Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Sí. Y aparece en la escena la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, con una aparente disputa con Flavio Bolsonaro, que es la típica disputa dentro del ámbito de derecha. Nosotros lo hemos visto en nuestras elecciones con Milei, Bullrich y Macri para juntar sus clientes, y después, sí, si hay una segunda vuelta, se unen y después se reparten los cargos. Es toda una disputa puro teatro, digamos. No tiene nada de verdad de fondo, ni cosas reales de fondo. Bueno, Michelle Bolsonaro aparece en escena como una posible candidata, siendo ella una evangélica neopentecostal, igual que Flavio Bolsonaro y que Bolsonaro. Claro. Respondiendo al capital anglo-sionista
neopentecostal, Y que Carlos, hay está que... íntimamente vinculado con la política, porque los grupos empresariales no están o están íntimamente vinculados al ámbito religioso y viceversa, no van separados. Y desde la fuerza económica y religiosa operan en la política. Todo lo contrario a lo que los pastores les comunican a los fieles en sus congregaciones, que la religión no se mezcla con la política, es otra gran mentira de estrado de muchas iglesias evangélicas, cuando en realidad el mayor porcentaje de los pastores son empresarios y desde la religión y desde el poder económico operan en política. Es una mentira tras otra. Carlos, podríamos entender que esta es la gran resistencia en materia electoral que se estará dando en Brasil a partir de que, bueno, Lula da Silva es el que es un defensor muy conocido de lo que representa la izquierda ante este avance de la derecha en materia continental. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Es un faro que tenemos y que garantiza el debate democrático. Además de representar a la izquierda, a los movimientos sociales, Lula es un democrático, no digo demócrata para no confundir con los demócratas o del norte republicanos norteamericanos, que son dos piernas de la misma persona. Es un democrático, un profundo democrático. Si no tenemos opciones de este tipo, o como lo que acontece en México, sacando a tanta gente de la pobreza extrema, etcétera, no tenemos democracia. La democracia va muriendo. Y la tendencia de la extrema derecha, incluso con esta cumbre del Mercosur, que tampoco es casualidad que dieran feriado hoy en Paraguay después del triunfo sobre Alemania, es decir, tiene ese objetivo, vulnerar y destruir los débiles incluso mecanismos democráticos que ya se tenían. ¿Sí? Las grandes corporaciones lo han expresado con claridad, y el presidente argentino es otro que lo ha expresado con claridad. La democracia es opuesta a la libertad de mercado, a la libertad del capital y de los grandes capitales, y no de cualquier capital, de los capitales privados. Para ayudarnos Por a eso, entender... por ejemplo, en la Argentina se está reformando y están absolutamente apurados, reformando la ley electoral, justamente en relación a vulnerar estos mecanismos y que los procesos electorales dependan del capital privado. Entonces, ahí directamente uno tiene que hablar en términos de política concreta y de fundamentos de la política de la muerte de la democracia. Y solo va a depender del dinero. Sí, y en ese contexto, Carlos, está bueno que nos ayude a entender, estamos hablando con Carlos Bauer, filósofo, sobre lo que representan dos modelos muy distintos. Acá venimos insistiendo de que este gobierno, básicamente, ayer lo escuchábamos a varios referentes hablando de que claramente... es una administración a favor de los poderosos y ricos porque, bueno, se han establecido numerosas leyes que favorecen especialmente a los sectores de mayor poder, cosa que es muy distinto al escenario que se está dando en Brasil. ¿Cómo está la economía de Brasil? ¿Hacia qué apunta la administración de Lula da Silva en este momento? Sí, por ejemplo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y Roberto Dalla Via, que es titular de la Cámara Nacional Electoral, son los que están impulsando con premura, con urgencia, la reforma electoral en la Argentina, que tiene que ver con reducir y terminar de destruir el ámbito estatal,
los presupuestos electorales para garantizar una democracia lo más equitativo posible. Está todo relacionado con los procesos de acumulación y de favorecer a los capitales, a los ricos, y no cualquier rico, sino a los ricos privados, que esa es la lucha de clases que hay al interior de la derecha, que eso también no se explicita. Hay una lucha de clases a muerte y no entre derecha e izquierda. Dentro de la misma derecha, la extrema derecha ha eliminado gran parte de la derecha. Ustedes lo pueden ver en la Argentina, los más de 20.000 empresas destruidas, pero sí, esa gente protesta poco porque sigue viciada en el mismo sistema. Claro. Bueno, etcétera. En Brasil el proceso es inverso. La ley electoral prohíbe la financiación empresarial de las campañas políticas. Para eso, justamente, hay organismos estatales que deben y tienen que presupuestar los procesos electorales. Y la economía brasilera gira en torno a esa distribución estatal, social, a esa reactivación, como dije a un comienzo. El resultado de lo que Lula reactivó en estos 4 años de presidencia son haber favorecido en el aumento de salario y de bajos costos, de bajar el costo de vida, aumentar el salario a 34 millones de trabajadores y a 64 millones de jubilados. Por ejemplo, en la Argentina, como en Ecuador, como en Chile, ahora en Colombia, con el perfil que tienen los candidatos, que es prácticamente idénticos, las economías tienden a polarizarse, subir los costos de vida, bajar los salarios. Es un mecanismo de la economía política muy básico que favorece, en este caso, a los ricos, a los grandes capitales. Lo que pasa es que eso hay que verlo con el giro que le da la extrema derecha para favorecer, vuelvo a decir, a los capitales privados. Y esto hay que decirlo porque los otros ricos que estaban vinculados, podemos decir, más a un ámbito social, o han sido igualmente destruidos, pateados y hasta vilipendiados. Sí. Hay que ver el debate entre la derecha y la extrema derecha. Y hay otro modelo de proyecto en cuanto, por ejemplo, al tema de la obra pública. Acá hay una imagen que creo que ilustra bastante la diferencia, ¿no? El proyecto que se pretende hacer entre San Javier y Porto Xavier, que va a ser con recursos propios de Brasil. Acá prácticamente es solamente autorización y algunas obras complementarias que se están pensando encarar. Digo, esto es un poco también la cara de los dos modelos que están en pugna, ¿no? Sí, no tengo presente ese proyecto. Me parece que, o lo estoy ahora relacionando con una central hidroeléctrica, ¿puede ser? No, este es un proyecto puntualmente de concretar un puente entre Porto Xavier y San Javier, que actualmente se utiliza balsa para el traslado, digamos, de uno y otro lado. Sí. Disculpa, sí. No. Sí, ese proyecto. Y decía, Brasil prácticamente va a poner todos los recursos, ya tiene el aval de la Cámara de Senadores en este caso, o todo el Parlamento de Brasil, ¿no? Sí, en ese sentido, a mí me parece que lo que está coherente allí es la política económica exterior brasilera, que es similar al puente inaugurado, ya casi terminado de inaugurar, aquí mismo, ¿no? Entre Foz do Iguazú y Presidente Franco. Exacto. El Brasil está apuntando, no desde ahora, incluso desde la primera presidencia de Lula, ya hace mucho tiempo, a dinamizar
sus fronteras que han estado a espaldas de las grandes capitales, justamente por la falta de políticas sociales y extensión del Estado. Claro. Eso es, por ejemplo, en Foz de Iguazú es una clara, por eso 20 años, 30 años atrás, prácticamente no tiene nada que ver, en este caso Foz de Iguazú, con la actual Foz de Iguazú. Claro. Pero ese desarrollo se relaciona con esta política social, no con una política de libertad o libre mercado de los grandes capitales privados. Bien. Bueno, Carlos, un gran abrazo. Gracias por este tiempo, por ayudarnos a entender cómo viene la política en Brasil y esta puja electoral que seguramente más adelante vamos a volver a analizar a medida que se aproximan las elecciones. Muchas gracias, Antonio, por la comunicación. Siempre es un gusto hablar con ustedes y un saludo, un abrazo a la audiencia. Un gustazo, hasta la próxima. Chao, chao. Carlos Bauer, filósofo, charlando con nosotros, ayudándonos a entender lo que se aproxima. Brasil estará nuevamente de elecciones, va de nuevo por un nuevo mandato. Luis Ignacio Lula da Silva enfrente lo va a tener a otro Bolsonaro, que en este caso no es el expresidente Jair Bolsonaro, sino su hijo Flavio. Y ahí charlábamos las diferencias que hay en materia política, económica, social entre Brasil y Argentina, y de paso repasábamos lo que representa justamente en la jornada de hoy, en que Paraguay es anfitriona del encuentro del Mercosur. Bueno, Antonio, hablamos del fin de semana, porque Casino Club Posadas te invita